Congreso de la República listo para sesionar virtualmente y ayudar a enfrentar la pandemia. Donación de sueldos, colectas de mercados, apadrinar a familias y todo tipo de ayudas humanitarias, iniciativas de senadores ante la crisis. Congresistas piden fabricar más ventiladores y aumentar pruebas de laboratorio para detectar COVID-19. Que denuncien es el llamado de los senadores a la ciudadanía para quienes especulen con precios de alimentos. Mano dura contra los saqueadores de establecimientos de comercio, le piden a la policía. A seguir en casa, programas educativos con juicio es el llamado a los padres de familia. Recuerda, quédate en casa, por tu salud, la de nuestros familiares y la de todo el país. Buenas noches. Colombia continúa adaptándose a las nuevas condiciones impuestas por la pandemia del coronavirus, que continúa cobrando víctimas por todo el mundo. En el Congreso de la República está todo listo para comenzar las sesiones ordinarias de manera virtual, una vez el presidente de la República expida el decreto que así lo autorice. Son varias las medidas que el gobierno debe adoptar para proteger la salud de los ciudadanos, las cuales deben ser reglamentadas por el Congreso. Ante las medidas tomadas por parte del gobierno para evitar la propagación del coronavirus, el Congreso de la República no ha podido adelantar sesiones de debates de control político y de proyectos de ley, pues la Ley Quinta de 1992 las permite solo de forma presencial, situación que cambiaría de forma histórica con el decreto presidencial que establece. Excepcionalmente, durante la vigencia de un estado de excepción declarado por el Gobierno Nacional, en los precisos términos de los artículos 212 a 215 de la Constitución Política Nacional, y mediando circunstancias que imposibiliten la reunión presencial, se podrán realizar sesiones virtuales tanto de plenarias como de comisiones constitucionales, legales y accidentales. Según el documento, en la realización de las sesiones virtuales tendrán que utilizarse herramientas tecnológicas que brinden garantías a todos los miembros de la corporación, y para esto da un tiempo al Congreso para conseguirlas. Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la vigencia del presente decreto legislativo, el Senado de la República y la Cámara de Representantes deberán contratar los equipos, software y o plataformas necesarias que permitan desarrollar las sesiones de forma virtual. Un demo para el próximo viernes que permita conectarse los 108 senadores en simultánea y que garantice los principios de autenticidad, identidad de la persona que está participando, seguridad jurídica, notarial, seguridad cibernética e informática. A partir de la entrada en vigencia del decreto, el presidente del Senado podrá autorizar la realización legítima de sesiones en comisiones y plenarias, además de audiencias públicas y foros virtuales. Mi compañera de set, Marcela Baena, sigue en Medellín atendiendo la recomendación principal de quedarse en casa. Marcela, buenas noches. ¿Cómo va la cuarentena en su ciudad? Hola, ¿qué tal, Carol? Muy buenas noches. Pues le cuento que la cuarentena se está cumpliendo en Medellín y en los municipios del área metropolitana, salvo algunos hechos aislados en algunos barrios de Medellín que ya las autoridades ayer y hoy han ido manejando. Sin embargo, la invitación sigue abierta. Quedarnos en casa es nuestra responsabilidad y por eso estamos saliendo nuevamente desde nuestros hogares. Entre tanto, les cuento cómo varios senadores han concretado su solidaridad con los más necesitados en estos momentos. Algunos senadores se unieron para donar parte de su sueldo con el objetivo de ayudar a la población más vulnerable en este aislamiento que busca contrarrestar casos por coronavirus. Es el momento de la solidaridad, de entregar lo que podamos para la causa de socorrer las necesidades de quienes más lo necesitan, y desde el Congreso estamos plenamente conscientes de que debemos dar un aporte. Senadores que se unieron a la iniciativa hicieron un llamado a los demás legisladores para que a través de un gran fondo se reúnan estos recursos que irían dirigidos a socorrer a la población más golpeada por la crisis sanitaria. Establezcan un formato para que cada congresista pueda autorizar el descuento de un porcentaje del salario para que se utilicen estos recursos en medio de la crisis. Dos prioridades:
equipos médicos y apoyo al personal de salud y a la crisis sanitaria. Trabajar unidos por Colombia y no ser indiferentes ante la necesidad de millones de personas que lo necesitan en este momento es el llamado que también hacen desde el Senado. Cada uno ya lo está haciendo, cada uno está apadrinando familias, comunidades enteras, pero qué bueno sería aportar en efectivo, en una sola bolsa, importantes recursos. Los recursos recaudados irían destinados a dotar de elementos que hoy requiere el sistema hospitalario, el personal médico y a socorrer a la población más vulnerable en esta cuarentena dispuesta por el Gobierno Nacional. Además de las ayudas económicas, algunos senadores de la República han hecho diversas y prácticas propuestas para ayudar a sobrellevar la cuarentena y evitar que suba el número de contagiados. Luz, Mila, Lisette y Elsie, barranquilleras de distintas profesiones que en medio de la situación de sanidad que atraviesa el país, se lanzaron a hacer tapabocas para el personal médico y de enfermería. Producen 200 tapabocas reutilizables diarios que donarán a la red hospitalaria de su ciudad. Sabiendo que personal médico de países en donde ya lleva mucho más días que nosotros con el virus, pues el personal médico se ha quedado sin insumos. Entonces, no queremos que eso pase aquí en nuestro país. Como estas mujeres, hay otros ciudadanos en todo el país con iniciativas colaborativas en medio de esta crisis. Recolección de mercados, protección a perros sin hogar, entre otras. Hay necesidades, muchas necesidades, lo sé, pero tengo también la fe que los alcaldes, los gobernadores, el gobierno nacional van a tomar las medidas precisas para ayudar a salir adelante de esta crisis tan delicada que hoy estamos. Senadores advierten que pese a las iniciativas altruistas de ciudadanos, las administraciones municipales, departamentales y el gobierno nacional no pueden evadir su responsabilidad que tienen con los más necesitados durante esta crisis. Como colombianos hemos batallado y luchado obteniendo grandes triunfos y algunas derrotas. Hemos enfrentado grandes problemas y juntos hemos salido adelante. No es el momento de jugar con nuestra salud, ni de seguir peleando entre nosotros. Dejemos las polémicas y los señalamientos. Solidaricémonos, tomemos conciencia y cuidémonos los unos a los otros. Protejamos a nuestros abuelos, mujeres, adultos, jóvenes y niños. Es nuestro compromiso. Hoy el Partido Liberal y todos los colombianos somos una sola familia. Juntos preservemos lo más importante, la salud y la vida. Tomemos conciencia, quedémonos en casa. Si persisten o aumentan los síntomas de fiebre, tos, dificultad para respirar, fatiga, secreciones nasales y malestar general, comuniquémonos a las líneas de atención inmediata. Que sea esta la oportunidad para agradecer a la comunidad médica a nivel nacional. Juntos ganaremos la batalla. Juntos paramos el coronavirus. La escasez de ventiladores mecánicos para atender a pacientes con coronavirus es una de las mayores preocupaciones. Debido a la crisis que se enfrenta por el coronavirus, senadores hacen un llamado al gobierno nacional para iniciar la fabricación de ventiladores mecánicos. Lo que más vamos a necesitar en los hospitales son respiradores artificiales. Esta es una enfermedad que ataca los pulmones. Afortunadamente hay unas universidades en Colombia que los están comenzando a fabricar, pero se requieren varias estrategias. Las universidades, bienvenidas. Una importación masiva de respiradores y alguna fabricación nacional. Actualmente en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales del país existe un ventilador mecánico por cada cama hospitalaria, pero su existencia no es suficiente ante la llegada masiva de pacientes. Cuando un país se enfrenta a una situación así que es muy similar a una guerra, tiene que buscar lo mejor de sí mismo. Convocar a científicos, convocar a personas que tengan el know-how para construir estos aparatos, que los hay. En segundo lugar, convocar a universidades para que soporten y presten apoyo. Y tercero, convocar a la base industrial del país para que fabrique aquello que estas personas saben hacer. Según especialistas de la salud, ante una crisis estos ventiladores no van a ser suficientes para atender a los pacientes. Las experiencias de otros países del mundo lo que nos han demostrado es que los equipos se agotan rápidamente porque el número de casos supera la infraestructura que está disponible. Se espera que una iniciativa adelantada por la Universidad de Antioquia pueda ayudar a suplir el déficit de estos respiradores, los cuales tendrían un bajo costo y podrían ser elaborados por empresas locales.
A la falta de ventiladores se suman los pocos laboratorios para pruebas que detecten el COVID-19. Por eso la petición es clara: habilitar facultades de medicina y clínicas de segundo y tercer nivel para que también realicen las pruebas en otras regiones del país. Muchos departamentos en el país aún no están certificados, autorizados y tampoco cuentan con la infraestructura para tener laboratorio para detectar la prueba del coronavirus. Hay departamentos que están demorando 6 y 7 días. No es justo cuando esta pandemia sigue creciendo en nuestro país. Es un llamado que hacemos al Gobierno Nacional, al Ministro de Salud y al Instituto Nacional de Salud, que de manera ágil resolvamos este inconveniente que tiene nuestro país. Autoridades sanitarias del Tolima expresaron la preocupación que existe en ese departamento. Pedimos al Gobierno Nacional, al Ministerio de Salud, se autorice en la ciudad de Ibagué, departamento del Tolima, para que se puedan tomar muestras de laboratorio y poder identificar el coronavirus con tiempo. Esto evitará que se propague este virus en el Tolima. Como solución, piden que sean los laboratorios clínicos de las universidades las que puedan hacer esta muestra médica y descentralizar las pruebas de las principales ciudades para agilizar los resultados que demoran entre 3 y 4 días al ser enviadas a las principales ciudades capitales. Mientras la prueba siga siendo centralizada, vamos a tener deficiencias en el rotulado, en el embalaje, en el traslado de las muestras, como recientemente lo denunció la Procuraduría General de la Nación. Para los senadores es claro que si se suman esfuerzos, se le resta campo de acción al virus y ningún ciudadano y por ende ninguna región del país está exenta de contraerlo y todos los departamentos deben estar listos para ello. Senadores reiteraron el llamado a la Superintendencia de Salud para que vigile a las EPS y a las IPS en estos momentos de crisis sanitaria. Quienes no atiendan a los contagiados con coronavirus deberán responder con drásticas sanciones. Dentro de la cascada de medidas para enfrentar el virus que ataca a la humanidad, el presidente de la República incluyó la designación de una prima adicional para quienes están en primera fila de esta guerra a muerte: médicos, enfermeras y personal de la salud. Pero hasta ahora ningún decreto lo ha contemplado. Le estoy solicitando al Gobierno Nacional que decrete una prima especial para todos los empleados del Sistema Nacional de Salud, para los médicos, para las enfermeras, para el personal administrativo, para el personal de servicios generales, pues están haciendo por los colombianos un esfuerzo que hay que retribuírselo. Desde el Senado hacen un llamado a organismos de control y a la Superintendencia de Salud a vigilar que las EPS cumplan los protocolos. Le pedimos que tengan especial interés en las líneas de atención y en los call centers. No solo queremos que la atienda un funcionario, sino que le dé la posibilidad de transferirlos donde algún facultativo, médico o psicólogo que le pueda aclarar las dudas. Tenga en cuenta que las EPS y Secretaría de Salud están en la obligación de prestar la atención de urgencia por más mínimo que sea el síntoma y mientras ellos llegan, tome la decisión preventiva de autoaislarse. Aunque está garantizado el abastecimiento de alimentos, senadores le pidieron a los ciudadanos denunciar ante la Superintendencia de Industria y Comercio y la policía los establecimientos que abusen de los precios. Aunque el gobierno nacional anunció graves sanciones a quien suba el precio de los alimentos, comercializadores continúan llevando por las nubes precios de víveres como la arveja verde, habichuela, cebolla larga, zanahoria, entre otros, los cuales en la última semana han tenido un aumento del 30 y 40%. Yo creo que los intermediarios son los que están ahorita haciendo su agosto y no es justo que estas personas o los terceros estén ganándose el dinero que el campesino se debería ganar. Desde el Congreso se hizo un llamado a los alcaldes para que hagan uso de las herramientas que tienen para castigar a quienes estén actuando en contra de los más necesitados. Los alcaldes tienen a través del Código de Policía instrumentos suficientes para que controlen la especulación. Desde el Congreso le hacemos ese llamado. Salgamos, controlemos la especulación y a los ciudadanos seamos solidarios, denunciemos cuando encontremos a algunos comerciantes haciendo estas prácticas indebidas. Senadores advierten que intermediarios están afectando a productores y consumidores.
Hay que acabar con el acaparamiento, con la especulación y tenemos que generar justicia tanto para el consumidor final como para el productor que está haciendo un esfuerzo y exponiendo su vida para producir los alimentos de todo Colombia. Desde el Legislativo invitan a la población a denunciar estos abusos. La Superintendencia de Industria y Comercio en su página www.sic.gov.co tiene una app que usted puede descargar para denunciar de manera inmediata si ve que están cometiendo algún abuso contra usted como consumidor. Otros senadores hicieron un llamado al presidente Duque para que cuanto antes expida decreto con precio estándar de algunos alimentos. Se requiere un listado diario de control de precios pedido por el Gobierno de la República. Además de eso, también debe crearse una unidad especial por parte de la Fiscalía de delitos contra la especulación y el acaparamiento. Senadores coinciden en que se debe trabajar con mayor rigor en la inspección, vigilancia y control de los precios de la canasta familiar. Esta emergencia, que también es económica, ha llevado a que se presenten despidos en varias empresas. Congresistas le insistieron a los empresarios que acudan a la banca privada y a Bancoldes para evitar el despido de los trabajadores. Empresarios que se pusieron en el lugar de sus colaboradores en medio de la crisis garantizaron sus puestos de trabajo. No es el momento de despidos. Todos tenemos que poner algo en esta crisis. Un esfuerzo que, según los empresarios, tiene incluso costos menores si no se toman las medidas necesarias para proteger a los colombianos contra el virus. No se puede destruir la capacidad productiva en Colombia porque el empleo se nos derrumba. Entramos en una profunda crisis de desempleo en nuestro país. Por lo tanto, se requiere créditos para los microempresarios, para los empresarios, para el pago de sus nóminas, por supuesto, sin intereses. Senadores conminan a otros empresarios a que se sumen a esta práctica de sostener salarios y así obtengan apoyo de recursos públicos. Con los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias, solo se financia a las empresas que no despidan a sus trabajadores, ni suspendan los contratos, ni impongan a sus empleados licencias no remuneradas. Senadores afirman que una enseñanza que debe dejar esta crisis es el fortalecimiento del pequeño productor del campo, esos campesinos que hoy sostienen la seguridad alimentaria del país, pero que trabajan con graves dificultades. Y precisamente ese es el llamado al sector bancario, a ser solidarios. Además de congelar créditos, dicen los senadores, se debe retornar el impuesto del 4 por 1000 a los colombianos. Un llamado le hicieron los legisladores a las 25 entidades bancarias que hay en el país. Les piden tener más comunicación con sus clientes y ayudarlos en esta crisis económica. Quiero pedirle a estas entidades bancarias evitar abusos en este momento. Quiero pedirle a las entidades bancarias mejoren la comunicación con sus clientes. Esto permitirá que ellos comiencen a resolver sus inconvenientes, como refinanciar créditos para poder cumplirlos en su momento. Ayudar al agro colombiano y a los créditos que tienen los campesinos también es el pedido de los senadores a la banca. No cobro de las deudas que en este momento tienen. Necesitamos mirar hacia el campo, que son los que en este momento están suplantando pues toda una serie de cosas que no pueden llegar ni en barco ni pueden llegar en avión. Piden a los bancos flexibilizar sus reglas y por unanimidad congelar toda clase de créditos para dar alivio a los colombianos. Que el sector financiero, que los bancos adopten mecanismos para congelar, suspender los pagos de los créditos y ofrecer condiciones favorables a los deudores. Nunca como hoy estamos reclamando de toda la solidaridad para poder enfrentar esta emergencia. Dicen los senadores, no es el momento de repartir ganancias, sino de retribuir para que el país pueda superar la crisis. El famoso decreto 444 del presidente Iván Duque, que tomará 12 billones de pesos del Fondo de Ahorro y Estabilización de los Territorios y 2,7 billones del Fondo de Pensiones Territoriales, tiene con los pelos de punta a muchos en el país. Por eso, miremos con cuidado los pro y contra de la polémica medida. Con el decreto 444, el gobierno creó el Fondo de Mitigación de Emergencias FOME y los recursos, entre otras fuentes de financiamiento, saldrán del Fondo del Ahorro y Estabilización FAE y del Fondo de Pensiones Territoriales FOMPET, recursos que tienen las regiones. Para algunos senadores, el decreto afecta las finanzas de los territorios en esta época de crisis. Una afrenta
contra los intereses y los recursos de los entes territoriales. No podemos pensar que la plata de los pensionados vaya a parar a los fondos privados y a las empresas privadas. Para senadores de la bancada del gobierno, el decreto 444 solo busca afrontar la crisis en materia de salud y darle una mano a los colombianos más vulnerables. Garantizar los recursos de los diferentes programas sociales que van a los colombianos más vulnerables. Ejemplo, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, el programa de Colombia Mayor e incluso muchos de los colombianos que están en la informalidad laboral y que no llegan a estos programas sociales. Los recursos, aseguran los senadores afines al gobierno, serán un préstamo y luego serán devueltos a los territorios. Inteligentemente, Duque ha ordenado a Fompet que le preste a Colombia, no que le regale, su plata a los colombianos para pagar este hecatombe. El gobierno, según el decreto, tomará 2,7 billones de pesos del Fondo de Pensiones Territoriales y 12 billones de pesos del Fondo de Ahorro y Estabilización. Para ayudar aún más a superar la crisis sanitaria, económica y alimentaria, el vicepresidente del Senado, Alexander López, le sugirió al gobierno otras líneas de financiamiento. También le hemos dicho que Colombia tiene reservas internacionales en los grandes bancos mundiales más de $53.000 millones en títulos valor. Podríamos utilizar $7.500 millones ya, que serían algo así como 30 billones de pesos, para inyectarle a la salud, pero también garantizar la seguridad alimentaria de todos los colombianos que hoy no tienen forma de subsistir. 800.000 es el número de esta semana. Son los pesos que le costó a la Universidad de Antioquia la fabricación de un ventilador mecánico artesanal esencial para la lucha contra el coronavirus. El dato lo entregó el senador Efraín Cepeda del Partido Conservador, quien invitó a más empresas y universidades a seguir el ejemplo. Mano dura contra los saqueadores es la petición al Ministerio de Defensa y a la policía. Ya son varios los casos de saqueos en ciudades y municipios que se suman a los intentos de asonada en las cárceles, lo que preocupa a la ciudadanía. Apenas comienza la cuarentena y ya en diferentes regiones del país se registran saqueos. Barranquilla, en el Valle, ¿qué hacer frente a esta problemática? Acaban de saquear la Olímpica del 7 de abril. Un tema fundamental es la seguridad del país y hay que garantizarla. Por eso le hemos pedido al presidente Iván Duque que militarice las ciudades colombianas, no solo para garantizar el orden, sino también para evitar el oportunismo de algunos sectores que insisten en desestabilizar su gobierno. Para otro sector del Congreso, se debe rodear a la fuerza pública para que en estos momentos de cuarentena sean ellos los que protejan los intereses de los colombianos y que si se encuentran ciudadanos de otro país, se tomen las medidas necesarias. Rechazamos todas las acciones vandálicas que se presentaron en Colombia a tiendas y a supermercados realizada por venezolanos y por colombianos. Pero sobre todo para frenar estos saqueos, se tomen medidas prontas. Hago un llamado al gobierno nacional para que adelante lo más pronto posible todas estas ayudas sociales que necesitan miles de familias en todo el territorio nacional. Personas que dependen de su día a día, personas que dependen de su trabajo. El Ministerio de Defensa anunció que 9.000 integrantes de la policía estarán encargados de vigilar para que estos hechos no se sigan presentando. Implementar las clases desde casa ha sido un gran reto para el sistema educativo. Senadores urgen mejorar la conectividad y evaluar opciones como la radio y la televisión comunitaria para también llegar a las zonas más apartadas. De acuerdo con el DANE, en Colombia hay 10 millones de estudiantes matriculados en colegios públicos y privados, cifra que demuestra que es un gran reto para el país implementar la educación desde casa, dada la crisis que se enfrenta por el coronavirus. Hay que lanzar un plan de urgencia, de choque, para que la tecnología del Internet le pueda llegar a las regiones más apartadas de nuestro país. A los padres de familia que aprovechemos este tiempo en que vamos a estar en casa para compartir con nuestros hijos, para orientarlos, para que tengan ellos una calidad de tiempo y de educación. Según un estudio realizado por la Universidad Javeriana, el acceso a Internet y a computador para los 8 millones de estudiantes de colegios públicos del país es deficiente. Estudiantes sin acceso a Internet ni computadores. Grado 11, 63%.
Noveno grado, 43%. Quinto grado, 37%. Por estas condiciones es que expertos en el tema mencionan la importancia de ajustar las estrategias para un colegio urbano y uno rural. Las estrategias no sean todas únicas para todo el mundo, sino que se tenga en cuenta esas condiciones, porque no es lo mismo un colegio que se encuentra en Bogotá que un colegio que se encuentra en Saldaña, Tolima. El reto ahora es también para las familias, por lo que este tipo de educación requiere apoyo adicional al que se brinda con la educación presencial. Expertos recomiendan que en esta etapa los padres dialoguen más con sus hijos y los motiven a realizar actividades físicas y manualidades para enfrentar de manera positiva esta contingencia. Muy bien, hasta aquí los acompaño por hoy. Insistimos, quédate en casa, cuidemos nuestra salud. Regreso con ustedes a Bogotá. Carol, feliz noche. Gracias, Marcela. Entre todos podemos superar esta pandemia. Por eso destacamos que el Partido Liberal ayudará a 2.000 familias a quienes les donarán mercados y elementos de aseo. El llamado de la colectividad es precisamente a que todos adoptemos una familia de escasos recursos y así puedan afrontar esta cuarentena. Con esta información los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por ver Senado Noticias. Con la ayuda de plataformas digitales, el Partido Liberal inició la recolección de mercados para adoptar a más de 2.000 familias colombianas durante esta cuarentena obligatoria que entró en vigencia y se extenderá hasta el 13 de abril. Es por ello que hemos decidido, en una primera fase, adoptar 2.000 familias a las cuales llegaremos con mercados y con algunos utensilios de aseo. Todos los sectores políticos han hecho su aporte y el liberalismo hará estas adopciones en varias etapas para que los colombianos más necesitados se queden en casa. También sumado a lo que venimos adelantando los congresistas, de tratar de llegar a las familias más vulnerables es lo que requiere el país. Solidaridad es el gran mensaje. Mientras las autoridades actúan, nosotros te pedimos, quédate en casa. La logística de recolección de los mercados está terminando y en los próximos días se anunciará el mecanismo de entrega para aliviar las cargas de muchas familias.